para que se vea que también a veces las instituciones públicas también están todo el tiempo generando y adaptándose a estos nuevos tiempos. Y Price, que nos acompaña, que es un amigo de la casa, así que bienvenidos. Nada, todos ustedes, qué lindos salieron en la foto. Muy bien, Belén, Diego, gracias totales por estar acá. Es todo de ustedes y yo acá abajo controlando que no se nos escurra el tiempo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Belén? ¿Qué tal, Diego? Un gusto. Bien, en pos de que ya es mediodía, ¿no? Y uno lo siente, el cuerpo lo siente, vamos a intentar hacer esto lo más dinámicamente atendible posible. Belén, vamos a empezar con una serie de preguntas, si te parece. Van a ser 4 y a partir de ahí vamos a hacer nuestras conclusiones, ¿sí? ¿Qué oportunidades concretas ven hoy las empresas para generar valores sostenibles mientras crecen? Sobre todo las empresas tech, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Un placer. Gracias a la UBA por la invitación y gracias a todo el equipo de la coordinación. Bueno, antes que nada, me parece que esta charla reúne un poco todo lo que se fue mencionando en conversaciones anteriores, así que me dejan un pie buenísimo para esto. Quería mencionar lo que son los informes de riesgos globales del Foro Económico Mundial, ¿sí? que bien conocemos, y cómo en los últimos años, más allá de los conflictos bélicos, situaciones geopolíticas que se vienen dando, guerras y demás, cómo se están posicionando entre los riesgos que más destacan las distintas organizaciones a nivel global, los riesgos que están relacionados a medio ambiente, pero también riesgos que están relacionados a lo que podemos llamar inteligencia artificial y tienen que ver un poco con todo lo que se mencionó, sobre todo en el caso de este informe, con desinformación o falta de credibilidad sobre la información que se menciona, ¿no? Que se hace pública. Entonces, de alguna manera, estamos viendo cómo, por supuesto, que las soluciones tecnológicas, la inteligencia artificial, se van posicionando como una gran oportunidad y estamos viendo enormes ejemplos, sobre todo en esta conversación, pero también cómo trae riesgos asociados, no podemos descuidarlo y se fueron mencionando también durante la jornada, y la importancia, ¿no?, de poder identificar oportunidades de gestión de estos riesgos, apalancados muchas veces por las mismas herramientas, ¿no? Como nos dan esta posibilidad. Después quería mencionar también algunos estudios, ¿sí?, sobre qué opinan los inversores con respecto a estas dos aristas, sostenibilidad e inteligencia artificial, y son números, digamos, llamativos en cuanto a la cercanía, ¿no? Nosotros desde PwC hacemos un estudio de la opinión de los inversores y en el último año identificamos que un 73% de los inversores manifiesta la necesidad de integrar, por supuesto, y seguir trabajando en inteligencia artificial vinculado al negocio. Y por otro lado, un número muy cercano, y en este caso el 68%, de los inversores opina que la sostenibilidad tiene que ser integrada en la estrategia de la organización, en la estrategia corporativa, y por lo tanto ser parte de las decisiones de negocio, ¿no? Entonces, me parecía interesante traer a la mesa, digamos, cómo estas dos aristas tienen que funcionar, cómo pueden integrarse y qué oportunidades hay de integrar inteligencia artificial y sostenibilidad para que una compañía pueda generar valor económico y no económico al mismo tiempo, ¿sí? En cuanto a lo que son las empresas tecnológicas, bueno, estuvimos nosotros analizando algunos reportes que las compañías hacen público y cuáles son los temas no financieros o temas de sostenibilidad que van posicionando en las agendas a nivel corporativo. Por un lado tenemos a nivel ambiental, y bien se mencionaba anteriormente, todo lo que tiene que ver con el consumo energético, ¿sí?, el consumo de recursos, no solamente dentro de lo que son las organizaciones, sino en toda la cadena de valor, sí, que es muy importante pensar no solamente en lo que la organización gestiona, sino en todo lo que está involucrado a la actividad. Por supuesto, el consumo eléctrico, las emisiones que están asociadas, el uso de agua, sí, para refrigeración, por lo cual va creciendo, si bien en distintas medidas, todo lo que tiene que ver con la preocupación de los impactos ambientales relacionados a esto. En el panel anterior mencionaban algo muy interesante que tiene que ver con la parte social, ¿no?, con la inclusión
social en lo que es en lo que es la tecnología y no dejar a nadie atrás, ¿no? Que bueno, es algo que definitivamente necesita ser gestionado. Por otro lado, a nivel social también la privacidad de los datos, ¿sí? Y la calidad de la información que se está reportando. Y se mencionaba también, en varias de las conversaciones surgió, me parece como factor común, lo que tiene que ver con la ética, ¿no? Ya hablando de lo que es la gobernanza, lo que son factores asociados a cómo gobernamos las soluciones tecnológicas y la inteligencia artificial. Y también relacionados a lo que es la transparencia. Entonces, cómo lograr que la información que circula, que se hace pública, tenga bases confiables, sea información de calidad, y bueno, con todo lo que conlleva que no funcione de esa manera, ¿no? Así que bueno, temas que están muy en agenda, temas que son hoy parte del foco estratégico que están atendiendo las organizaciones, sobre todo las de tecnología, y es muy importante integrar todos estos factores de una manera estratégica, ¿sí? Buscar soluciones que estén vinculadas a la innovación para poder resolver estos desafíos aprovechando todas las oportunidades que tiene la tecnología, ¿no? Sí, en ese sentido está bueno entender y reconocer cómo está habiendo una gran transferencia de recursos económicos reales en lo que es la construcción de data centers. De hecho, hubo una noticia hace poco que acá en Argentina se estaba postulando la idea de la construcción de grandes data centers, que obviamente, ¿no?, se lleva a un consumo energético muy grande, porque esta cuestión de inteligencia artificial está dejando de ser una cuestión netamente de bits para pasar a ser parte de una economía real con un crecimiento muy fuerte que realmente va a tener un impacto muy grande en todo lo que tenga que ver con sostenibilidad y en todo lo que tenga que ver con impacto. Vamos a seguir con una nueva pregunta, ¿sí? ¿Y cómo te parece vos que está cambiando este tema de la inteligencia artificial, la forma de medir y reportar sostenibilidad de las empresas? Sí, perfecto. En este sentido, bueno, es interesante por ahí empezar mencionando lo que son los reportes de sostenibilidad, que generalmente son las herramientas o los medios de comunicación que habitualmente las compañías utilizan para reportar cuáles son los riesgos más importantes que identifican en temas de sostenibilidad para su negocio, cuáles son las oportunidades y cuáles son en definitiva los impactos, ¿no? Cómo gestionan estos riesgos y cuáles son los impactos reales, no solamente para un año específico, sino a lo largo del tiempo. Y lo que estamos viendo es cómo va creciendo, cómo va aumentando la integración de las herramientas tecnológicas, de las soluciones tecnológicas en todo lo que tiene que ver con este reporting, que no deja de ser una herramienta donde las compañías están haciendo públicos ciertos datos ambientales, sociales, de gobierno corporativo y demás, con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Y no solamente son compañías públicas, no solamente compañías que cotizan, sino también muchas compañías que no lo son y que por buena práctica o por alguna exigencia de mercado deciden hacer públicos estos datos. Nosotros desde PwC hacemos un estudio que tiene que ver con el análisis de las tendencias de reporte a nivel global, y nos demostró el año pasado que ya se había triplicado el uso de inteligencia artificial en los procesos de reporte a nivel corporativo, y se espera que para 2030 se tripliquen aún más, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo no es una tendencia, sino que ya es algo que llegó para instalarse, que tiene riesgos asociados, pero que se está adoptando. Y de hecho, un 70% de las compañías ya manifestaron que lo están adoptando o ya tienen perspectivas a hacerlo a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué mejora en lo que es el proceso de reporte de sostenibilidad de la inteligencia artificial? Bueno, mucho foco en lo que es la gestión de los datos, ¿no? O sea, para un proceso de reporte hay mucha información que uno tiene que recolectar, que tiene que verificar, que tiene que poder chequear para hacer pública. Entonces, en todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos, la revisión sobre posibles desvíos, posibles incorrecciones y demás, la inteligencia artificial es un gran
nos ahorra tiempos, nos deja ganar mayor eficiencia y, por supuesto, mejores resultados en ese sentido. Voy a la otra pata, que son los riesgos, que obviamente están asociados a esto también, que tienen que ver con poder demostrar, digamos, la fuente de la información para cada caso, poder validar que efectivamente no se esté imaginando o completando información que no existe, y obviamente es cómo poner a disposición del público que esta información tiene su origen, su trazabilidad y su verificabilidad, ¿no? Que está basado en evidencia de la compañía. Así que nos gusta mencionar acá, no es solamente ganar eficiencia en el proceso, sino realmente poder generar confianza y transparencia en lo que es la rendición de cuentas en temas de sostenibilidad. Sí, es súper importante entender que en este mundo de la IA generativa hay todo otro mundo, que es la IA tradicional, la IA predictiva, que es la que permite la generación de datos, y la IA generativa es la que permite potenciarnos a nosotros como seres humanos para la creación de contenido, como por ejemplo los reportes. Y ahí está el peligro, ¿no? En confiar demasiado en estas alucinaciones, confabulaciones del centro de estudio, estamos empezando a denominarlas, que tiene la inteligencia artificial respecto a que no nos garantiza que la fuente de datos que haya tomado sea total y absolutamente válida, porque básicamente tiene esa capacidad, en toda esa potencia de generar contenido que no sea del todo verdadero. Y ahí está el verdadero desafío que tenemos los seres humanos, de curar y auditar ese contenido. Sí, tal cual. Y una cosita que te agrego acá es, están avanzando mucho las normativas de reporte de sostenibilidad, que hoy venía siendo una práctica voluntaria en el mundo, en Europa, IFRS también sacó normas, la CC1, la CC2 vinculadas a lo que es reporting de información no financiera, reportes de sostenibilidad, y justamente lo que están trayendo estas normas, en términos generales, más o menos, pero es la exigencia por lo que es la auditoría externa sobre la información, muy apalancada por este uso de herramientas que hay que demostrar de alguna manera la veracidad de la información que se reporta, y bueno, ya algo que se venía viendo, hay mucha estimación, hay mucho benchmark para sacar ciertos datos que una auditoría externa ya limitaría o por lo menos exigiría que se expliquen metodologías, digamos, y que sea bien transparente el ejercicio del cálculo, ¿no? Belén, nos salimos un poco de guión, vamos a hacer algo. ¿Nos salimos un poco de Dale, guión? dejamos. Pasa que yo tengo datos y machete, ¿no? No, pero está bien, pero vamos con una última pregunta, yendo a Belén, ¿no? Belén humana, ¿no? Y Diego humano, como para hacer un poco de nuestros roles. Vos sos una mujer joven, pero imagino que tenés una experiencia previa a la inteligencia artificial en trabajar. De hecho, el cargo que tenés hoy, ¿desde hace cuánto lo tenés? Hoy, desde hace 2 años como directora, pero ya en el equipo de sostenibilidad, Perfecto. 8 años. 8 años, excelente. Prepandemia. Sí, total. Ok, o sea, es un mundo totalmente distinto en el que empezaste vos al que tenemos hoy. Total. Y me costó adaptarme a mí también. Y Claro. me sigo adaptando. Y a mí me gustaría, desde el lado humano, ¿no? ¿Qué cosas positivas y qué cosas no positivas, para no decir negativas, ves en este nuevo mundo de la inteligencia artificial? Porque tus responsabilidades, en algunos casos, siguen siendo las mismas y en otras cambiaron, de una manera que vos no pensabas que iban a cambiar ante la inteligencia artificial. Total. Sí, a ver, yo creo que la inteligencia artificial como herramienta te puede ayudar muchísimo a ser más preciso con algunas cosas. Obviamente depende de cómo uno pueda configurar un prompt, qué es lo que le está pidiendo. Encontrar, digamos, en la comunicación, sobre todo, por lo menos en mi campo, es donde veo que da muchos beneficios, y en la gestión de datos. Sí, hay grandes volúmenes de información que tenemos que identificar, que tenemos que chequear, que tenemos que medir trazabilidad y demás, que es mucho más fácil cuando uno se apoya en este tipo de soluciones. Ahora, sí, no podemos descuidar lo que tiene que ver con los riesgos, ¿no? De justamente estos que mencionábamos, por un lado del funcionamiento en sí de la inteligencia artificial, y me parece que es uno poder verificar, poder validar, poder revisar lo que me está devolviendo esta solución tecnológica, y por otro lado lo que, más allá del funcionamiento, lo que tenemos que cuidar por fuera de eso, como es justamente que nadie quede fuera, la inclusión social, que todos puedan tener acceso a la misma información de base.
ni que hablar de los impactos ambientales, pero digo, esto va a estar muy linkeado a contexto socioeconómico, o sea, no lo podemos separar, hablar de inteligencia artificial por un lado y geopolítica o contexto económico por otro, para mí no tiene ningún sentido, es siempre hablar desde la integración porque de esa manera funcionamos, ¿no? O sea, todos incorporamos inteligencia artificial en nuestro día a día, ni siquiera es que es solo para ciertos tipos de trabajo o ciertas aplicaciones, ¿no? Y sos una mujer de datos, de hecho trajo muchos datos. Como para cerrar, ¿cuál es el dato que vos no querés dejar que ellos se lleven? ¿Tenés algún dato que dices, este dato quiero que lo sepan? Sí, a ver, yo lo que pasa es que no quiero que sea un dato de impacto negativo, pero, pero bueno, necesariamente como dato en sí es hoy, digamos, la Agencia de Energía Internacional nos está hablando en 2024 de un 1,5% del consumo eléctrico a nivel global relacionado a data centers, ¿sí? Y esto también se espera que para 2030 se triplique. Con lo cual, digo, tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas. Me parece que la inteligencia artificial es una de las pocas herramientas, si no la única, que por lo menos a mi entender nos puede ayudar, digamos, el origen del riesgo puede ser también un impulsor para encontrar la solución, ¿no? Que eso no se da generalmente. Entonces, es apoyarnos en la inteligencia artificial, reconocerla, sacar, digamos, el provecho, tomarlo como un aliado para realmente poder buscar una solución y en la medida que vayamos avanzando porque lo necesitamos y porque nos habla de desarrollo, poder ir trabajando en la gestión que necesitamos para minimizar los impactos negativos que pueda llegar a tener en términos ambientales, en términos sociales y en términos éticos, ¿no? Sí, y yo quiero como cerrar con algo que dijo Belén, en esto que mientras más poderosas son los sistemas y herramientas de inteligencia artificial, más consumo energético está teniendo. Con lo cual, más impacto está teniendo la sociedad. No solamente por el consumo eléctrico per se, sino porque ese consumo eléctrico ese consumo no viene de fuentes ilimitadas, con lo cual se está empezando a ver una competencia y una transferencia de recursos económicos respecto a qué va a pasar con las casas, qué va a pasar con las familias que necesiten consumo eléctrico y qué va a pasar cuando estos data centers compitan con más poder económico contra esas familias. Eso es un dato a tener en cuenta, ¿sí? Sí, y hay muchas prácticas de innovación en este sentido, ¿no? O sea, muchos data centers que están buscando, digamos, medidas de eficiencia energética, incorporación de energías renovables, o sea, se está haciendo mucho, lo que pasa es que la inteligencia artificial al mismo tiempo crece y crece exponencialmente, como estamos viendo, con lo cual tenemos los desarrolladores de inteligencia artificial y por otro lado no tenemos que descuidar los desarrolladores de soluciones para los impactos que puede generar, ¿no? Intenso, ¿no? Breve, intenso. Espero que no negativo. ¿Te sentiste cómoda? Súper. Un aplauso. Muchas gracias.